Hola, muy buenos días, mis queridos amigos. Es para mí un gusto poder saludarte una vez más. Bienvenido a este segmento que hemos denominado Lecciones de Vida con este servidor Humberto Caldera. Te doy la bienvenida y pues te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Allí puedes darle like al compartir este segmento. Te conviertes en un canal de bendición, ¿ok? Puedes suscribirte y compartirlo. Bueno, Dios te bendiga. Una vez más, seguimos estudiando una porción de este tema maravilloso que para el día de hoy, miércoles, ¿ok? Miércoles, ¿sí? Se titula El estudio de la palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos decir el día de hoy sobre esto? La palabra de Dios es la revelación de Dios, de su voluntad para con nosotros, sus hijos, su pueblo, todos los seres humanos. Son cartas de amor escritas por Dios para nosotros. Ahora, no se puede tomar la palabra de Dios como cualquier libro de texto. Su estudio requiere más que con cualquier otro libro. Es el libro de los libros, ¿ok? No existe uno como él. Pero su estudio requiere cuidado, escudriñamiento, requiere la palabra de Dios que se le dé un estudio cuidadoso y muy metódico, ¿no? Donde hay algunas reglas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es un error tomar la Biblia como una colección de diferentes frases sueltas u opiniones sin considerar el contexto y la relación que tiene la escritura uno con otro, un libro con otro, un autor con otro, independientemente de que estos no se hayan conocido, pues muchos de ellos no vivieron en la misma época y tenían una gran diferencia de años entre la época en la que uno vivió y en que el otro vivió. Ahora, la Biblia, el autor lo define como una especie de rompecabezas, ¿ok? ¿Y qué pasa con el rompecabezas? Bueno, el rompecabezas a veces te puede dar como un poquito de desespero que no encuentras cómo encajas las partes. Tú en el rompecabezas tienes que ir uniendo unas partes y te puedes ver tentado a pensar. Claro que los rompecabezas hoy día traen como ya de manera anticipada como el paisaje final, ¿no? Que se va a armar con el rompecabezas. Pero de no ser así, usted va armando piezas. Y cuando arma tal vez la figura de un caballo, de un árbol, puede usted de repente ya imaginarse que se trata de una cosa, pero al final de repente usted se da cuenta cuando lo acaba y une todas sus partes que no era lo que usted originalmente pensó que podía ser. Y lo mismo ocurre entonces con la Biblia, que hasta que no tengamos un entendimiento macro, ok, usted dirá, eso suena muy difícil. No, claro que no. La Biblia es su propio intérprete. Y el Señor dice, el que necesite sabiduría, pídela que yo se la voy a dar. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia contextualmente, dirigido por Dios con humildad, con la actitud correcta de que al final ella me lleve a Cristo y sin desligar un texto del otro y descontextualizarla, usted va a encontrar una armonía perfecta. Ahora, ¿qué ocurre cuando sacamos alguna porción de la escritura de su contexto? Pues bueno, lamentablemente vamos a hacer decir a la escritura cosas que no es la intención o lo que a usted le conviene y la va a querer acomodar a sus propios intereses. Ahora, vamos a hablar acerca de unos principios bíblicos que hay para estudiar la Biblia. La palabra de Dios, la misma Biblia habla de sí, de ella. Dice que es confiable y eterna de acuerdo a Mateo 5:18. Jesús afirmó que la Biblia es palabra de Dios y que permanece para siempre, ¿ok? Y dice que mientras exista cielos y exista la tierra, ni una sola jota, ni una sola tilde se va a eliminar, ¿verdad?, de la palabra de Dios hasta que todo se haya cumplido. Así que entonces nos enseña de que la Biblia es de origen eterno y que nosotros debemos tener entonces esa actitud cuando nosotros vamos a ella.
Segundo, la Biblia es inspirada por Dios y útil para la enseñanza. Lo dice 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Allí Pablo enseña de que la Biblia es inspirada por Dios y presenta su utilidad, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para guiarte hacia el buen camino. La Biblia es simplemente la expresión del deseo de Dios para sus hijos que puedan volver a Él y puedan volver a entender el verdadero carácter del Padre que nos ha creado y que nos ama. Ahora, si nosotros usamos la Biblia de manera incorrecta, podemos distorsionar su propósito y lejos de sentir un beneficio a través de ella o de beneficiar a las otras personas con su estudio, podemos entonces finalmente tener algo totalmente desviado. Jesús mismo, fíjense cómo interpretó la Biblia de manera integral. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos claramente en Lucas 24, 27. Allí dice que Jesús, cuando muere y resucita, y los discípulos iban perplejos porque su maestro había sido crucificado, habían dos. Que ellos iban caminando y decían, no entendemos qué es lo que ha pasado. Jesús se le une en el camino como un acompañante más, no le reconocen. ¿Y qué dice Jesús? Cuando les pregunta que por qué están así, por qué se sienten tan turbados, y ellos le dicen, es que tú no has oído lo que ha pasado. Y le dicen, ¿cómo entonces fue crucificado nuestro maestro? ¿Qué hizo Jesús? Allí dice que entonces él mismo dice que les empezó a explicar las escrituras, comenzando desde Moisés y los profetas. Si se dan cuenta entonces cómo Jesús no seleccionó un solo pasaje, sino que le dio entonces un contexto amplio, comparando, yendo al Antiguo Testamento y entonces apelando a todo lo que de él decían las profecías. Esto es importante. Jesús en todo nos dio ejemplos. Ahora, ¿cuál es el error entonces de tomarla de manera aislada? Pues la historia muestra una mala interpretación de la escritura y el daño que esto ha hecho. Por ejemplo, Génesis 9:25. Allí vemos cómo esta porción y mala interpretación de esta profecía que está allí en Génesis 9:25, ustedes la van a revisar, se utilizó refiriéndose allí al pecado de Canaán, que vio entonces a su padre desnudo y la maldición que entonces se arroja para él. Y entonces allí vemos que en esto hay una mala interpretación de la profecía donde se le dijo que iba a ser maldito, que entonces iban entonces a servir a otros. Y de allí se desprendió lo que fue y se desencadenó después como la esclavitud para los africanos, de donde venían pues la descendencia de esta persona. Esto nunca fue lo que se quiso entonces decir con esta reprensión que hubo. Sin embargo, al malinterpretarla fue lo que dio origen a esta terrible situación y costumbre. Luego tenemos Daniel 9:24. Algunos interpretaron mal Daniel 9:24 también. Y fíjate tú cómo entonces allí se habla como una especie pues de maldición para los judíos, lo cual también llevó a repercusiones. Y a tantos y miles de judíos que fueron entonces muertos, perseguidos, porque allí hubo una mala interpretación de esta porción de Daniel 9:24. Tenemos también el caso de Génesis 3:16. Se ha utilizado para justificar el maltrato hacia la mujer. Como allí dice, bueno, porque tú comiste del árbol, con dolor entonces tendrá que dar a luz y tu deseo será para con tu esposo. Y de allí ha venido, se desencadenó desde el principio y la mala interpretación de esta porción de las escrituras, un maltrato hacia las mujeres. Entonces se dan cuenta cómo ha habido un tema de que al interpretar mal las escrituras se va a lograr, lejos de beneficiar a alguien, un efecto totalmente negativo. Entonces la lección de el día de hoy nos invita, nos llama la atención a que la Biblia tenemos que estudiarlo con una actitud humilde, que la Biblia la tenemos que estudiar con una metodología de la cual vamos a ir profundizando más y más en los próximos días, para que al final la Biblia logre y las profecías el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que éstas nos deben llevar a Cristo.
Nos deben llevar a Cristo como el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, estudiar la Biblia de manera correcta es esencial para evitar esos errores doctrinales y para creer o crecer en amor y en justicia y creer, ¿ok?, en el Dios que tenemos de la manera correcta. Porque cuando desvirtuamos la Escritura, el concepto que tendremos entonces de su autor, de nuestro Señor, va a ser muy distinto a lo que realmente es. La Biblia debe instruirnos, como ya dije, en amor y en justicia, y no puede ser utilizada para justificar la opresión y el maltrato cuando entonces no se interpreta de la manera correcta. Y de esto vamos a profundizar un poco más durante todo este trimestre sobre herramientas útiles que nos van a permitir dar una interpretación correcta a las profecías que están dadas producto del amor de Dios para con sus hijos, que nos quiere mostrar todo lo que va a ocurrir, ¿ok?, en el futuro para que estemos apercibidos. ¿Lo vamos a entender totalmente todo? Hemos dicho que no. Pero de lo que se ha revelado es nuestra responsabilidad que nosotros podamos ser personas metódicas, que escudriñemos y que no nos acerquemos a la Biblia lejos, llenos de preconceptos, sino que nos acerquemos a ella con una actitud humilde y revestidos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría de lo alto. Nosotros vamos a poder entonces entenderla y sentir el beneficio maravilloso que hay en todo lo que está escrito, porque nada de lo que se escribió en la Escritura se escribió por escribir. Nada, ni siquiera la genealogía que tanto nos aburren, ¿ok? Así que esto es todo por hoy. Esta es la sección que corresponde a la parte de cómo debemos estudiar la Escritura. Así que Dios te bendiga, quiero orar por ti. Padre querido, gracias por tus bendiciones. Regálanos un día de plenitud, donde tú sigas dirigiendo nuestra vida y nuestros pasos, por favor. Guárdanos en tu amor, perdona nuestros pecados y permite que seamos luz para los demás. Todo lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi querido amigo, Dios te bendiga. Una vez más, yo te invito a que puedas compartir esto. Conviértete en un canal de bendición. Ve allí al canal de YouTube, Lecciones de Vida con Humberto Caldera. Suscríbete, dale like, compártelo y esto va a permitir que esto tan maravilloso que es el pan de vida llegue entonces a muchas personas hambrientas como tú y como yo para traer paz y traer esperanza. Dios te bendiga. Chao.